Y entonces me compartí la pantalla. ¿Se ve? Sí, Sí, profesor. profesor. Vamos a comenzar una vez, pues. Entonces, en contraste con el epitelio, que tiene una función de recubrimiento y de secreción, el tejido conectivo tiene una función de soporte y de sostén. El tejido conectivo, si lo quieren ver así, es como una especie de andamiaje. Es como en un edificio, lo que soporta el edificio es la estructura interna, ¿ok? Mientras que la parte funcional serían los apartamentos, por decirle algo. Bueno, el tejido conectivo es el que, por así decirles, le provee soporte y sostén a los tejidos. Eso lo vamos a discutir a lo largo de esta clase. Bien, el tejido conectivo, el que estamos discutiendo hoy, es el que prácticamente llena todos los espacios. Entonces, al llenar los espacios, el tejido conectivo conecta a las células. Imagínense ustedes como que los carros son las células y el tejido conectivo son las calles, las carreteras. ¿Ok? Uno sin el otro no sirve. Entonces, el vehículo, el medio que utilizan las células para transportarse y para comunicarse, literalmente se lo provee el tejido conectivo. Y aparte de ser un medio físico para que las células existan, para que estén ahí, también le da soporte y sostén físico y metabólico. Entonces, las distintas proporciones de tejido conectivo y epitelios, entre otros tipos de tejidos, son los que eventualmente forman los órganos del cuerpo. El tejido conectivo tiene bastante agua. En este caso, a esa agua se le llama fluido intersticial y sobre todo provee soporte metabólico a las células. ¿Okay? Es un sitio que tiene iones, que tiene metabolitos, que tiene mucha agua, entre otras cosas, y eso sirve para el constante transporte entre el medio intracelular y el medio extracelular. Entonces, entre esos dos medios hay difusión constante de cosas útiles como nutrientes y desechos metabólicos de la célula como tal. Es como, por ejemplo, en su casa, usted hace súper, lleva las cosas útiles a la casa y después produce basura. No se puede quedar con la basura dentro de la casa porque, Dios mío, no funciona así. Además está decirles que puede pasar. Y tampoco puede dejar de hacer súper porque entonces se queda sin comida y en seres, entre otras cosas. Más o menos lo mismo ocurre con la célula. La célula tiene que hacer súper y tiene que botar la basura. Y el medio para poder realizar esas actividades se lo provee el fluido intersticial del tejido conectivo. ¿Y cómo lo realiza? Gracias a la difusión simple, difusión facilitada, a los canales iónicos, gracias a la endocitosis, a la exocitosis, todos los tipos de mecanismos de transporte que hemos discutido hasta este momento del curso. Una diferencia fundamental, por ejemplo, versus los epitelios, es que el tejido conectivo no tiene tantas células. ¿Ok? El tejido conectivo más que todo será matriz extracelular. ¿Qué es la matriz extracelular per se? Lo discutiremos con más detalle en la próxima clase. Pero hoy solo diremos a manera de introducción que en esa matriz extracelular no encontramos tantas células. Lo que encontramos son más macromoléculas, sobre todo proteínas, fibras de proteínas, donde la que más abunda es el colágeno, ¿okay? Es la más abundante de todas. Y también fibras elásticas. Y el agua donde estas fibras existen se llama la sustancia fundamental amorfa o ground substance, ¿ok? Que es la que tenemos acá, ground substance. En esa sustancia fundamental amorfa, que es como si fuera un gel, donde están todas esas fibras de tejido conectivo, todo ese colágeno, todas esas fibras elásticas, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Muchas cosas. Iones, protoglucanos, glucosaminoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas, ¿ok? Esta palabra con estos nombres fancy, nosotros lo discutiremos en la otra clase con más calma, ¿ok? Son macromoléculas que forman parte de la matriz extracelular. ¿Recuerdan ustedes la clase de los epitelios cuando discutíamos la membrana basal? Hay una lámina basal y una lámina reticular. ¿Okay? No. Gracias a esa membrana basal y sobre todo la lámina basal, el epitelio se puede comunicar con el tejido conectivo. Por ejemplo, aquí en la imagen de la derecha tienes esquemáticamente este epitelio y tienes acá abajo el tejido conectivo y entre uno y el otro lo separa la membrana basal. Es como si fuera una pared, una barricada, un muro. ¿Ok? Pero es un muro que no es completamente sellado, es semipermeable. Y parte de esa estabilización, si lo quieren ver así, o de esa comunicación, tiene que ver con las glucoproteínas multiadhesivas.
que conectan entonces la matriz extracelular junto con la respectiva lámina basal. Entonces ahí también hay conexión con las integrinas de las respectivas células epiteliales. Entonces todo esto está perfectamente comunicado. El ejemplo clásico, un ejemplo clásico, un ejemplo para entender esto es, por ejemplo, en su casa o en apartamento, no sé dónde vivan. El punto es que su casa, los muros no son completamente sólidos. Los muros tienen ventanas, ¿ok? Y a través de esas ventanas tú te comunicas con el medio externo. Entonces, si lo quieren ver así, estas glucoproteínas multiadhesivas pudieran ser las ventanas que conectan el medio de la matriz extracelular con la lámina basal. Son una especie de comunicación. El ejemplo no es tan así, tan bueno, pero es para que sepan que la lámina basal no es un muro sólido. Tiene macromoléculas que comunican los compartimentos. En este caso, una de ellas es la glucoproteína multiadhesiva, ¿ok? Porque entonces va a enlazar esos compartimientos y va a permitir el paso de macromoléculas y sobre todo gracias a la acción de las integrinas que nosotros conocimos en las clases anteriores. Entonces, teóricamente todo lo que está aquí debajo del epitelio, teóricamente todo eso es tejido conectivo. Ese tejido conectivo hay fibras de proteínas y hay sustancia fundamental amorfa. Esencialmente esa sustancia fundamental amorfa es pura agua, ¿ok? Y como les dije, esa agua permite el intercambio de nutrientes y desechos entre las células y también todo esto está íntimamente relacionado con los vasos sanguíneos. Recuerden ustedes que los vasos sanguíneos son los que proveen a los tejidos oxígeno y también extraen el CO2, entre otras cosas, ¿ok? Entonces, otra cosa que deben recordar ustedes es que los epitelios no poseen vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo al epitelio le llega oxígeno? Bueno, desde acá abajo, desde los vasos sanguíneos, ese oxígeno difunde, pasa por la matriz extracelular y llega respectivamente a los epitelios. ¿Qué tipo de transporte utiliza el oxígeno, el óxido de carbono? Difusión simple, porque son moléculas chiquititas, ¿ok? Entonces, es una cosa que ustedes deben tener en cuenta, que el epitelio no tiene vasos sanguíneos. Y por lo tanto, esta parte del soporte metabólico se lo provee el vaso sanguíneo. Entonces, en ese sentido, tampoco la glucosa, los metabolitos, todo lo obtienes prácticamente de los vasos sanguíneos. Entonces, tiene que haber una comunicación perfecta o bien coordinada entre el epitelio subyacente o suprayacente o que está por encima, como lo quieran ver, entre la matriz extracelular y entre los vasos sanguíneos. Y todo eso se coordina adecuadamente gracias a todas las macromoléculas de la matriz extracelular junto con las respectivos componentes de las membranas plasmáticas de las respectivas células. Entonces, más o menos ahí ustedes ven cómo se hace el match con las otras clases. Por eso es que parece redundante y parece tonto, pero es importante comprender los conceptos básicos de la biología celular para poder abordar estos temas que son un poquito más complicados. Tejidos conectivos hay muchos subtipos de tejidos conectivos. Están los tejidos conectivos propios, está el tejido adiposo, el cartílago, el hueso y, ¿por qué no?, hasta la misma sangre. No vamos a hablar de todos ellos hoy porque cada uno eventualmente tendrá su respectiva clase. ¿Qué los diferencia uno de otros? La cantidad de matriz extracelular, la cantidad de células, la cantidad de fibras de proteínas y la cantidad de sustancia fundamental amorfa. Y también la respectiva diferenciación terminal de sus células, que son las que le proveen su distinta función. Y dependiendo de la proporción de estos elementos, asimismo, algunos tejidos conectivos sirven para conectar, otros sirven para dar fuerza, otros sirven para contraerse como los músculos. Tienen muchas funciones, son muy diversos y del mismo modo también tienen bastantes eh, hallazgos patológicos que se pueden presentar en ellos, ¿no? Pero de patología nosotros no hablamos porque este curso es de histología, pero es para que tú sepas, ¿no? Entre más diverso un tejido, más posibilidades hay para que el tejido se vea patológico. Por ejemplo, tienes aquí tejido fibroso denso, que eso no lo vamos a conocer hoy, eso lo vamos a en la otra clase. Mucha fibra, poca célula. Tienes acá el más laxo, que es menos fibras. Y tienes acá el tejido adiposo, que es otro tipo especial, que nosotros veremos en su respectiva clase. O sea, hay mucha diversidad, eso es lo que quiero que entiendan. Bien, desde el punto de vista embriológico, todos los tejidos conectivos derivan del mesénquima embrionario, que es un concepto que quizás usted conoce mejor
de su clase de embriología. Y a su vez, ese mesénquima embrionario deriva de la hoja o de la lámina embrionaria, no sé cómo, el concepto no me acuerdo ahorita cómo se llama, todo lo que es endodermo, mesodermo, ectodermo, tiene un nombre, whatever, por ahí me acuerdo. Bueno, el mesénquima embrionario deriva del mesodermo, ¿ok? Del mesodermo. Por eso es que todos los tejidos conectivos comparten un mismo origen embriológico y por eso es que todos marcan bimentina, porque su filamento intermedio común es la bimentina. Todos te van a marcar bimentina, todos los tejidos conectivos, ¿ok? Entonces es un marcador que es sensible pero muy poco específico, por eso en la práctica tiene muy pocos usos prácticos. Entonces, esto que está a su derecha es mesénquima embrionario. Desde el punto de vista histológico, es un tejido, lo es que es como una gelatina. Es pura agua y alguna fibra de colágeno. Y encuentran unas celulotas grandes. Son unas celulotas grandes con núcleo grande porque son células que son indiferenciadas. Como dice aquí, son células mesenquimales indiferenciadas que tienen capacidad de diferenciarse en los tipos específicos de tejido conectivo. Son como células en bruto, si quieren verla, o un tipo especial de célula madre, pero de la línea de mesénquima embrionario o de tejido conectivo. Entonces, al ser células en bruto, o células madre, o células de reserva, van a tener un núcleo prominente, un núcleo grande, eso te indica que es una célula activa en la síntesis de proteína. La cromatina sobre todo es eucromatina, y es que tiene como unos extremitos en el citoplasma. Son unas colitas, son unos procesos citoplasmáticos. Una cosa importante de estas células es que tienen una forma como alargadita, ¿ok? Una forma alargadita que contrasta con la morfología que nosotros conocimos con los epitelios. Entonces, estas células, ¿cómo se les llama? Se les llama células fusiformes, ¿ok? Células fusiformes. Entonces, espérate, me salté esto acá. Entonces, este mesénquima embrionario, que es como una materia prima en bruto, que eso es una redundancia, da origen a las células que dan a su vez origen a las células de la sangre, a los vasos sanguíneos, al músculo, al cartílago, al hueso, entre muchos otros subtipos de tejido conectivo, ¿no? Las células grandotas, que a pesar de que tienen un núcleo grande, esencialmente son células fusiformes, se llaman ausadas, con H, ausadas. Como les dije, estas células del mesénquima embrionario tienen su potencial de ser células madre, en este caso son multipotenciales, ¿ok? O sea que se pueden derivar en varios tipos celulares, pero siempre de la línea de tejido conectivo. Por ejemplo, no se puede derivar a epitelio, no se puede, ni tampoco a tejido nervioso, pero sí se puede derivar a su respectiva línea de tejido conectivo. Entonces, si te buscas las grandes familias, se puede derivar a hueso, a cartílago, a tejido fibroso, etcétera. Estudiar estas células que los adultos tenemos en nuestra reserva es importante para la medicina, esta es la cosa de regenerativa, ¿ok? Que es útil para la reparación de tejidos que se pierden por X, Y o Z lesión. Porque tenemos ciertos nichos donde estas células mesenquimales embrionarias siguen existiendo. Por ejemplo, la pulpa dental o el tejido adiposo. Claro, en papel esto suena maravilloso. Tú dirás, bueno, yo pierdo tejido conectivo y se me regenera. Bueno, gran parte de estas cosas requieren situaciones muy específicas para que ocurran. Entonces, no es tan así, tan literal. O sea, una cosa es en un laboratorio y otra cosa es en la práctica como tal. Pero es para que usted conozca la biología de este asunto. Bien, habíamos discutido un poquito de las generalidades del tejido conectivo. Ahora vamos a hablar de las células del tejido conectivo. ¿Okay? Agua. Bien, en el tejido conectivo hay varios tipos de células que nosotros vamos a conocer a lo largo de esta clase. Quizás la más abundante y la más importante son los fibroblastos, ¿ok? Los fibroblastos obviamente se derivan del mesénquima embrionario y por lo general tú lo encuentras en menor o mayor medida en el tejido conectivo, o sea, ellas viven ahí. Entonces nosotros vamos a encontrar en el tejido conectivo los macrófagos, que vamos a hablar un poquito de ellos, las células plasmáticas o plasmocitos y los mastocitos, que son sobre todo importantes para la parte esta de las reacciones alérgicas, entre otras funciones. ¿Qué otras células nosotros encontramos en el tejido conectivo? Los leucocitos, ¿ok? Que son células que tú conocerás probablemente con más calma
cuando es la parte de la inflamación en patología. Pero también yo les hablo un poquito de los leucocitos en la parte de órganos linfoides. Entonces, en este cuadro del libro, ¿qué tú encuentras en el tejido conectivo? Fibroblastos, células plasmáticas y todos los, la línea de leucocitos, encuentras linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, muchos tipos de células. Adipocitos, células, esto tipo mastocitos o células cebadas, que era otro nombre. Y acá encuentras la función principal de cada uno de ellos, ¿no? Yo no te la voy a decir ahorita, tú te la lees con calma, yo se las voy a resumir en la respectiva diapositiva. Bien, el fibroblasto es la célula más común del tejido conectivo, es la que más abunda. Son estas células alargaditas que están acá. Cuando toda esta morfología es alargada, eso se llama célula fusiforme, ¿ok? Y todo lo que está en el fondo rosado son puras fibras de colágeno. El fibroblasto tiene la función de sintetizar la mayor parte de los componentes de la matriz extracelular. Recuerdan ustedes que el fibroblasto secreta sobre todo colágeno. ¿Y cómo lo hace? Por exocitosis, en este caso exocitosis constitutiva. O sea que él no necesita un estímulo, él simplemente va secretando y va remodelando a su vez, ¿no? O sea, la matriz está en constante remodelación. Entonces, ¿qué secreta el fibroblasto? Colágeno, elastina y los otros componentes de la matriz extracelular, donde encontramos los glucosaminoglucanos, encontramos también los protoglucanos y las proteínas, las glucoproteínas multiadhesivas. Entonces, el fibroblasto es como si fuera el albañil del cuerpo humano. Él sintetiza y secreta todo el andamiaje de nosotros y si algo se daña, él lo repella, ¿okay? Por así decirlo, es una forma de verla. No sé qué, un ejemplo, no necesariamente es así. Entonces, eso es así alargaditas, ¿no? Ahorita vamos a discutir las características citológicas de ellos. Bien, dependiendo del estímulo, nosotros podemos encontrar distintas clases morfológicas de fibroblastos. Bueno, además son dos realmente, ¿no? Están los fibroblastos como tal, que son los que están sintetizando activamente componentes de la matriz extracelular, y están otros que no están estimulados, que están dormidos, ¿no? Los se llaman fibroblastos quiescentes. Desde el punto de vista funcional, algunos le llaman a los fibroblastos activos fibroblastos como tal, y a los que están dormiditos y no están activos le llaman fibrocitos, ¿ok? La verdad es que en la práctica eso no se usa, pero es para que usted sepa que ellos pueden tener todo tipo de perfil. Desde el punto de vista citológico, como les dije, el fibroblasto activo secreta muchos componentes de la matriz extracelular, ¿ok? Entonces va a tener bucocitoplasma, ¿ok? Tiene como unas patitas, era un citoplasma ramificado y tiene componentes u organelos vitales para la síntesis de proteínas. Por lo tanto, va a tener bastante retículo rugoso y bastante Golgi. Tiene que tener, valga la redundancia, un núcleo que refleje su actividad sintética activa. Va a tener un núcleo grande con cromatina tipo eucromatina, que usted ya la conoce de la clase del núcleo, obviamente un núcleo prominente. Son características nucleares que te hablan que esta célula es activa en la síntesis de proteínas. Entonces, compáralo este fibroblasto versus el fibrocito. Es grandotote, buco rare, buco Golgi y un núcleo activo en la síntesis, ¿no? Sintetiza colágeno, elastina y los otros componentes de la matriz extracelular cuando está activo. Mientras si no está estimulado, se pone flaquito, se pone así alargadito. El núcleo, el núcleo es casi pura heterocromatina, que usted sabe que es la que no sintetiza, y pierde gran parte de sus organelos, ¿no? Esos son como, por así decirlo, los dos estados funcionales del fibroblasto. ¿Ven? El activo o el fibroblasto per se y el inactivo o el fibrocito. Histológicamente, estos grandototes acá, fusiformes, con un núcleo grande o cromático y su nucleolito, son los fibroblastos tradicionales, secretando este pocotón de colágeno que usted ve en el fondo. Mientras que acá en las flechitas ve uno que son prácticamente una rayita. Estas rayitas son supuestamente los fibroblastos quiescentes o lo que le llaman también los fibrocitos, fibrocytes, como dice acá abajo. Compáralo versus el fibroblasto activo, grandotote, miren el núcleo gigantesco, eucromático, o sea que es un núcleo que te refleja la síntesis activa de proteínas, mientras que cuando no está estimulado se ve prácticamente una rayita con un núcleo chiquitito, con poco citoplasma porque tiene pocos organelos y por lo tanto metabólicamente él es mucho menos activo, ¿ok? Entonces esa es la diferencia funcional y morfológica del fibroblasto y el fibrocito, ¿no? Acá esquemáticamente lo tienen también
Deja el fibroblasto como es. Alguien está aquí para admitirlo. Waiting room, admitir. Vea que el fibroblasto es mucho más grande, el núcleo es mucho más grande y el citoplasma tiene como unas patitas, es ramificado, ¿ok? Y tiene que tener más citoplasma porque necesitas albergar más organelos para que asistan en la síntesis de proteínas. Mientras que el fibrocito o el fibroblasto quiescente es casi una rayita, una célula completamente fusiforme y un núcleo y unos organelos, perdón, que no demuestran esa síntesis activa de proteínas. Entonces acá está, bueno, esta foto está medio fea, ¿no? Por aquí es grandototes los fibroblastos activamente secretando los componentes de la matriz extracelular y aquí a la derecha los fibrocitos, ¿no? Prácticamente una rayita con un núcleo chiquitito hasta cierto punto imperceptible desde esta altura. Bien. El fibroblasto secreta colágeno, entre otras cosas. Una cosa importante es que el fibroblasto normalmente no se manda solo. Es cierto que él tiene su mecanismo de exocitosis por secreción constitutiva, pero para eso él también necesita un estímulo. ¿Ok? Para eso necesita ser estimulado por los factores de crecimiento, ¿ok? Que más o menos lo conocimos en la clase del ciclo celular. Entonces, ese factor de crecimiento convierte el fibrocito en un fibroblasto activo, ¿ok? O sea, que influencia el crecimiento y la diferenciación de esta célula. El fibroblasto es una célula que muy raro se divide. Cuando se divide es porque está pasando algo, ¿ok? Algo que demanda su acción. Entonces, cuando por X, Y, Z motivo, que más adelante le pongo ejemplos, hay estimulación del fibroblasto por parte del factor de crecimiento, los fibroblastos comienzan a crecer y a proliferar. ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, cuando usted sufre daño a algún órgano o a algún tejido. Usted sabe que cuando usted sufre daño a un órgano, aparte de repararlo per se, primero hay que crear una cicatriz. La cicatriz es tejido fibroso. Ahí participan muchas cosas, pero esencialmente el que produce el cemento que tapa ese defecto es el fibroblasto. Por eso le decía que es como si fuera el albañil del cuerpo. ¿Okay? Él tiene que secretar ese colágeno que es el que tapa ese defecto y literalmente forma la cicatriz. No, eso es mucho más complejo de lo que le estoy mencionando. Eso se conoce mejor en patología, cuando hablan de la reparación de los tejidos, pero esto es por eso del fibroblasto. ¿Ok? Entonces, cuando hay que reparar lesiones, el fibroblasto adquiere condiciones o funciones contráctiles, ¿ok? Gracias a la actina. Y entonces va a llamar miofibroblasto. Y ese miofibroblasto es el que literalmente aproxima los extremos de la herida gracias a su función contráctil y hace que los extremos se cierren. Y cuando se cierran o cuando están en contacto uno con otro, es más fácil, por tema de biofísica, que se genere una cicatriz. De hecho, eso es lo que hacemos nosotros cuando hacemos una sutura. Cuando tú haces una sutura, tú de forma mecánica tienes una lesión y tú lo que haces es aproximar los extremos. ¿Ok? De esa forma es más fácil que se genere la cicatriz. Tu cuerpo a veces trata de hacerlo de forma natural, pero claro, tu cuerpo también tiene sus limitaciones. O sea, si es una brechota, él no va a poder hacerlo. Pero tú ves que solo son cortadas chiquitas, limpias, el fibroblasto puede hacer bien el trabajo. Pero cuando no es así, mecánicamente las suturas aproximan los extremos y allí es más fácil depositar el colágeno y tapar el defecto y producir una cicatriz. Es más complicado porque tiene que haber inflamación, tiene que haber reparación del tejido, tiene que haber remoción del exceso de colágeno. Eso no es parte de este curso, ¿no? Pero es para que sepa que eso existe. Entonces, el fibroblasto, cuando está estimulado por una lesión, ¿quién lo estimula? El factor de crecimiento. El factor de crecimiento le dice, hey, hay que reparar el defecto en tal lado del cuerpo. ¿Ok? Entonces, el fibroblasto llega a ese sitio, arma su maleta, por así decirlo, le mete, trae los sacos de cemento, el agua, la arena, la pala, y el tipo comienza a hacer su mezcla, y en lo que hace eso se va convirtiendo de un fibroblasto se va convirtiendo en un miofibroblasto. Entonces el tipo agarra, le echa la mezcla, el defecto, y el tipo agarra un extremo, agarra el otro, y los aproxima uno con otro poco a poco, ¿ok? Poco a poco. Y después las va rellenando y eventualmente él te deja una cicatriz bonita, a veces no tan bonita, pero sí útil y funcional, ¿ok? Bien.
Tus órganos pueden sufrir daño. ¿Saben ustedes qué se llama qué es isquemia? No, profe. Bien. Cuando cesa el aporte sanguíneo a los órganos o a los tejidos, dejan de llegar dos cosas. Deja de llegar oxígeno y dejan de llegar nutrientes importantes, sobre todo glucosa. Entonces, por ejemplo, cuando no llega oxígeno se llama hipoxia y cuando no llega oxígeno y nutrientes se llama isquemia. No es lo mismo, porque por ejemplo, si a un paciente se le tapa una arteria coronaria al corazón, esa obstrucción de la arteria evita que a la cara del corazón llegue oxígeno de las arterias y nutrientes. Entonces, esa parte del corazón sufre daño por isquemia. Son los famosos infartos agudos al miocardio. Es muy distinto a la hipoxia. La hipoxia, ¿cómo se sufre, por ejemplo? Bueno, yo puedo, por ejemplo, irme a bucear y yo no sé usar el tanque de oxígeno, no me entreno, y entonces me quedo sin oxígeno. Entonces, mis órganos pueden sufrir daño por hipoxia, entre otras cosas que usted conocerá en fisiología. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo hipoxia que isquemia. Hipoxia, como dice la palabra hipo, de menos oxígeno, ¿no? Hipoxia, ¿no? Los órganos también sufren daño por hipoxia. También otro ejemplo de daño por hipoxia es cuando tú agarras y el CO, el monóxido de carbono. El monóxido de carbono desplaza al oxígeno en la hemoglobina. Entonces, tienes una hemoglobina que en vez de tener oxígeno, tiene monóxido de carbono. Entonces, esa gente, los que respiran eso, que son los que dejan el carro prendido, el ejemplo clásico son los push, eso desplaza el oxígeno y entonces la persona queda lleno de monóxido de carbono y por eso es que se mueren, porque los tejidos sufren daño por hipoxia, no por isquemia, ¿ok? Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Obviamente la isquemia daña a los órganos, la inflamación también. La inflamación es buena, pero a veces la inflamación genera mucho daño colateral, ¿ok? Tus neutrófilos y tus leucocitos, los otros leucocitos, hacen su trabajo, pero por lo general se les pasa la mano, ¿ok? Y cuando tú te empiezas a dar muchos síntomas, es porque tu inflamación está sobreactuando. Gracias a eso, los antiinflamatorios son tan populares. Todo lo que es ibuprofeno, diclofenaco, y así dicloxacilina, que es un antibiótico, el naproxeno, las marcas populares, Dorival, Alif, Dorival, que es ibuprofeno, esos son antiinflamatorios, que lo que hacen es disminuir los síntomas de la inflamación. Y obviamente el trauma, si yo agarro aquí y me meto un machetazo, bueno, yo no, porque ni que fuera un suicida, pero si me meto un machetazo, obviamente eso daña el tejido. ¿Ok? Bien, los órganos y los tejidos sufren daño y algunos tienen mayor capacidad de repararse que otros, ¿ok? Algunos tejidos son más maleables para la reparación de otros. Por lo general, cuando ocurren este tipo de daños, el tejido conectivo, gracias a los fibroblastos, agarra y llena el defecto. Por ejemplo, que más o menos en la diapositiva anterior, gracias a el depósito de colágeno que forma el tejido de cicatrización. Entonces, es como cuando tú se te rompe un muro, ¿no? O sea, o se te hace una grieta en un muro, tienes que rellenar el defecto primero, ¿no? Entonces, tú mezclas ahí, le pones tu defecto y después lo repellas bien pretty. Bueno, más o menos eso es lo que hace tu fibroblasto. Fibroblasto agarra, llena el defecto de puro colágeno y después se transforma en un miofibroblasto y entonces jala los extremos de la herida y contrae la herida, ¿ok? Contrae la herida para que se pueda reparar todo. Y después llegan los macrófagos con las metaloproteinasas de matriz y terminan de reparar todo el defecto, ¿no? Para que la cicatriz quede lo más parecida al tejido original. Claro, no siempre se puede, pero por lo general esto es lo que se quiere, ¿no? Eso va en función de el tamaño del defecto y de otras variables biológicas que varían, valga la redundancia, de individuo a individuo, ¿no? Entonces el fibroblasto se convierte en el miofibroblasto, que tiene actina y se puede entonces contraer. Y cuando se contrae, aproxima los extremos de la herida y eso favorece la cicatrización. Ya les dije, no vamos a hablar aquí del proceso per se porque eso es otro tema,
pero para que tú conozcas la función de nuestros amigos los fibroblastos. Los adipocitos son las células de la grasa, ¿no? Claro, eso vamos a hablarlo en su momento, hoy nada más para mencionarlo. La grasa es tejido conectivo, ¿ok? O es derivado del tejido conectivo también. Es un tipo especial de tejido conectivo cuya función es almacenar lípidos en el citoplasma. La grasa no es mala per se, ¿ok? La grasa es una fuente importante de energía. O sea, cuando tú das tu clase de nutrición, tú aprendes que las macromoléculas más importantes son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Las grasas tienen más kilojoules de calorías en comparación con las otras. Teóricamente, las grasas son una mejor fuente de energía, ya sea de los carbohidratos o que las proteínas. ¿Cuál es el problema? Que es más laborioso utilizar la grasa, es metabólicamente más laborioso. Y para nuestro cuerpo es más funcional utilizar los carbohidratos, se queman más rápido, ¿ok? Pero la grasa igual está ahí, como reserva, ¿ok? Porque si tú haces una dieta pobre en carbohidratos, tu cuerpo se queda sin carbohidratos y él comienza a usar la grasa. Por eso es que debe bajar de peso. Pero claro, siempre es importante comer carbohidratos porque también tienen su función importante. Al final ya lo importante es tener una dieta balanceada, ¿no? Estas dietas extremas, aparte que es insostenible, no siempre es bueno. Bien, de ello hablaremos en su momento, o solamente se los menciono, pero la grasa, aparte de almacenar lípidos para funcionar eventualmente como energía, también tiene una función de amortiguación, ¿ok? Como colchón. Entonces, ¿dónde usted encuentra grasa? Sobre todo en las palmas de las manos y en las palmas de los pies. En esos sitios, el panículo adiposo es más prominente, porque estos son los sitios de nuestro cuerpo que tienen que soportar todo el peso, ¿ok? Por eso es que en eso es como si fuera una suela natural. Y también la encuentras entre tus órganos. Cuando tú des anatomía, que ya están dándola, vas a conocer, por ejemplo, el epiplón, ¿ok? El epiplón cubre los órganos abdominales y evita que si tú recibes un trauma, eso golpee directamente, por ejemplo, a tu estómago o a tus intestinos. El epiplón es como una capa de grasa, o también la llama aumento, que cubre esos órganos y eso es como si fuera una especie de armadura, ¿ok? Esa es la función mecánica. Pero la grasa también es como si fuera una sábana, como si fuera se llama un edredón o un confort, una sábana gruesa que usted usa cuando tiene aire acondicionado muy alto o muy baja temperatura, como lo quieran ver. Porque también esto provee aislamiento térmico de la piel y otros órganos. Por eso es que en la piel, en el tejido subcutáneo, hay grasita. ¿Okay? Eso sirve para regular la temperatura. La otra célula que nosotros discutiremos hoy es el macrófago. Macro de grande, fago de comer. Grandes fagos, como dice en el profesor de histología, o grandes comedores. Como dice aquí en verdecito. El macrófago tiene una actividad fagocítica bien desarrollada. Y él es útil para muchas cosas. El macrófago es como si fuera el carro de Revisalud, es como si fuera un camión de basura. El tipo va por tu cuerpo comiéndose todo lo que no es necesario. Entonces, no solamente come desechos, sino que también come cosas que ya no son útiles. Por ejemplo, fibras de proteínas que no son útiles. El tipo se las come y las recicla. ¿Se acuerdan de las apoptosis? Okay. Las apoptosis también se la come el macrófago, porque los cuerpos apoptóticos, el macrófago es un y se los harta. Eso es uno de sus platillos favoritos. Y también cuando hay inflamación, que hay guerra, por decirles algo, entre los neutrófilos y las bacterias, ahí se forma un campo de batalla. Entonces, el macrófago llega y limpia el campo de batalla, ¿no? Por eso es que el macrófago es la célula protagonista de la inflamación crónica, ¿ok? Pero eso es patología, eso no es histología. Entonces, los macrófagos llegan y como por así decirlo, se comen la basura o remueven la basura. Habiendo dicho esto, es lógico que los macrófagos sean sobre todo abundantes donde hay inflamación, ¿ok? ¿Por qué hay inflamación? Por muchas cosas, hay muchas razones. La inflamación por general siempre obedece a que hay algo extraño en el cuerpo que lo molesta. Una bacteria, un virus, un parásito, un cuerpo extraño o también células necróticas. Eso también altera la inflamación y hace que ahí lleguen células para destruir eso. Al igual que el fibroblasto, el macrófago también tiene sus perfiles, ¿ok? Cuando ves patología, verás que hay macrófagos que están activos y otros que están inactivos.
Dependiendo de qué macrófago tú tengas, la morfología, o sea, el tamaño y la forma va a ser diferente. De forma esquemática, el macrófago estándar va a medir de 10 a 30 micras, eso es relativamente grande, recordando que un eritrocito mide aproximadamente 7.2, 7.25, 7.3, 7.35 micras. De hecho, ya que mencioné la palabra eritrocito, el eritrocito es una buena regla, ¿ok? Conocer, porque imagínate, no te puedes aprender el tamaño de todas las células. Eso es prácticamente imposible y te vas a volver loco. ¿Y qué sucede? A veces las células tienen distintos tamaños dependiendo de la condición por la que el cuerpo esté pasando. Bien, el eritrocito tiene una ventaja que él es constante. Por lo general, el rango siempre va de 7.25 a 7.35 micras. Varía dependiendo de la bibliografía que tú lo busques. Entonces, este rojito que está aquí es un eritrocito. Y este que tiene todo el citoplasma lleno de cosas negras, ya le digo ahorita qué es eso. Este es un macrófago. El macrófago es mucho más grande y como él está comiendo esta basura, va a ser todavía más grande, ¿no? Por eso, sí, esto puede medir fácil como 30 micras, ¿ok? El núcleo por lo general de él es bien grande, excéntrico quiere decir que está hacia la periferia y con forma de frijolito o de riñón. Los macrófagos por lo general son residentes de todos nuestros tejidos. Ellos están por ahí siempre vigilando, ¿no? A la espera de si alguien entra, lo detectan y atacarlo de una vez. O más que atacarlo, le tiran un pitazo a los neutrófilos para que vengan al sitio de acción. Entonces, esos macrófagos que residen en los tejidos también se les conoce como histiocitos, ¿no? Histios o histo de tejidos, cito de células, células de los tejidos. Aquí lo ves, ¿no? El macrófago este anda comiendo, esto puede ser, por ejemplo, puede ser polvo, por ejemplo, los macrófagos que están en nuestros alveolos, o también puede ser hemosiderina, que es un producto de desecho de la hemoglobina, del hierro. La cosa es que los macrófagos se comen todo eso. O sea, los tipos son como diablos. Bueno, el ejemplo de la carga de basura está bien. Ellos ven la basura y van y la atacan y se la comen. Esa es la función de ellos. Por eso es que son unos grandes fagocitadores, ¿no? Pero la diferencia con el neutrófilo es que el neutrófilo es un fagocitador, pero de bacterias. El macrófago es un fagocitador de todo lo otro. A ver, alguien me escribió. Profe. Ah, ya. Está fregando acá. A ver, ¿qué dice aquí en el chat? ¿Son como Pac-Man? Pues sí, son como Pac-Man. La diferencia con Pac-Man es que el macrófago es selectivo con qué come. Él no se come todo. ¿Ok? Cuando tú des patología, aprenderás que las cosas, la basura. Por ejemplo, ¿cómo tú sabes que algo es basura? Porque huele feo. Así tú la detectas. Porque el aspecto es poco estético. ¿Ok? Pero entonces, el macrófago es toda esta basura, ¿no? Todas estas fibras que ya están desgastadas, estas apoptosis, tiran señales que se llaman señales quimiotácticas. Esa quimiotaxis llama al macrófago. El macrófago tiene como en su superficie receptores para estas sustancias quimiotácticas y entonces él va al sitio donde se encuentran estas basuras y él va y se las come. ¿Sí? Pac-Man es un buen ejemplo. Entonces, si tú lo vieras en un microscopio electrónico, ves que el macrófago es como si fuera un erizo de mar. Tiene muchos tentaculitos chiquititos. Bueno, esos tentáculos chiquititos son para agarrar e incorporar toda esta basura y comérsela, ya sea por pinocitosis o por fagocitosis. Al ser una célula especializada en este tipo de transporte de endocitosis, tiene que tener, valga la redundancia, Golgis y lisosomas bien desarrollados. Acuérdate que el lisosoma es el que va a degradar todo eso, ¿no? Aquí tiene como muchos pelitos, muchas proyecciones citoplasmáticas, es la palabra correcta. Bien, aquí un concepto para que la clase se fije, porque si no todo se pone muy sintético. En nuestro cuerpo existe un equipo de células, es como un team, ¿ok? Que se llama el sistema mononuclear fagocítico, ¿ok? En él participan muchas células especializadas en vigilar cosas extrañas en el cuerpo y en fagocitarlas en el momento. El macrófago es una célula con diferenciación terminal. El precursor del macrófago se llama el monocito. Los monocitos por lo general están en la sangre. Entonces, cuando el monocito es estimulado por la presencia de una apoptosis,
Él sale de los vasos sanguíneos y se mete a los tejidos. Cuando se mete a los tejidos, él se transforma entonces en un macrófago. ¿Cómo el monocito hace eso? Recuerden ustedes que en los vasos sanguíneos el endotelio no es que es perfectamente sellado, ¿ok? El endotelio es semipermeable. Y durante la inflamación, que es cuando ocurre esto, esa permeabilidad aumenta. Y las uniones intercelulares de endotelio a endotelio se van haciendo más amplias, ¿ok? Entonces, en este sitio, las células inflamatorias, incluyendo al monocito, pueden abandonar con más facilidad los vasos sanguíneos y llegar a los tejidos donde está ocurriendo el ataque, al sitio de guerra. ¿Dónde cruzan los monocitos el, el vaso sanguíneo? En las vénulas pequeñas. ¿Por qué usted cree que es en las vénulas pequeñas? ¿Y por qué no en las arteriolas pequeñas? ¿Qué se les ocurre? Porque el tejido es más delgado. No, ambos son vasos de la microcirculatura. Te dirá la respuesta, ¿no? Mira, el ejemplo clásico es cuando tú vas montar en el metro. Cuando tú vas montar en el metro, no te vas a bajar mientras esté en movimiento. Aparte que te vas a morir y vas a caer probablemente al vacío, no funciona. Tú te bajas cuando el metro se detiene. Lo mismo ocurre en tus vasos sanguíneos. Recuerda que tu corazón bombea sangre y ese latido, te puedes poner la mano en el corazón y te puedes poner la mano en el pulso aquí radial y lo sientes. Ese latido que con el corazón late llega hasta tus arterias periféricas. O sea que en estos sitios de las arterias, la sangre va a balazo, va a velocidad. ¿Ok? Es importante conocer esta parte de anatomía porque ahí es donde sacan las gasometrías. Eso es un comercial. Eso es lo que le importa a los estudiantes. Aprender a sacar sangre. Babosada. Bueno, el punto es que en las arteriolas la sangre va a mucha velocidad. Recuerda que las arteriolas también tienen presión arterial. Entonces, no pudieran bajarse ahí los leucocitos. Va muy rápido la sangre. Entonces, ellos se bajan en sitios de menor velocidad. Entonces, la arteriola pasa al capilar, ahí se hace el intercambio metabólico y la sangre regresa entonces por la vénula. La vénula es como si tú agarras un carro a alta velocidad, frenas por una vuelta en U y cuando comienzas vas lentecito. Bueno, en ese momento el flujo sanguíneo es mucho más lento. Por eso es que en este punto los leucocitos, incluyendo los monocitos, abandonan el vaso sanguíneo para cruzar entonces a el tejido conectivo que está siendo atacado. Bien, en este momento el macrófago, dependiendo de su función, va a adquirir su modo de ataque, ¿no? Se va a activar. Entonces, tú tienes monocitos que por lo general están en los vasos sanguíneos de muchos órganos desde que tú naces. O sea, ellos son como unos soldados que están ahí dispuestos a pelear cuando llegue el ataque. O sea, son como tu policía, son un ejército tuyo. Y otras células que también participan en esto, ¿no? En conjunto, estas células se llaman el sistema mononuclear fagocítico. ¿Ok? En el pasado se le llamaba sistema retículo endotelial, pero ese nombre fue descartado porque se descubrió con el tiempo que el endotelio no tiene función fagocítica como tal. Y probablemente, según lo que leí alguna vez, este nombre de mononuclear fagocítico en algún momento también lo modifique. ¿Okay? Estos monocitos residentes están ahí por mucho tiempo, ¿no? Ellos están ahí vigilando, siempre alerta a cualquier ataque. Entonces, ¿cuándo se activan? Cuando hay inflamación, cuando hay daño a un órgano. Ya tú sabes por qué es esto, ¿no? Por trauma, por isquemia, ya sea por un ataque a una bacteria. Entonces, cuando eso ocurre, el macrófago se activa y comienza a proliferar. Entonces, ese cambio morfológico del monocito macrófago, él crece, aumenta la presencia de proteínas y sobre todo aumenta los organelos necesarios para hacer su actividad, ¿no? Entonces, aparte del macrófago de servir como un basurero que va a remover toda la basura, el macrófago también es como si fuera esto, ¿cómo te digo yo?
Es como si el camión de basura es testigo de un robo. De repente la gente del camión de basura no se va a meter a parar el robo, pero van a llamar a la policía. Bien, el macrófago hace algo similar, ¿ok? Otra función de él es secretar factores de crecimiento, ¿ok? Entonces, estos factores de crecimiento reparan el tejido, como ayudan a reparar el tejido en el proceso de inflamación, y el macrófago también presenta antígenos. ¿Qué quiere decir eso? El macrófago agarra al atacante, lo analiza y se lo enseña a los linfocitos para que los linfocitos tengan su otra función en la inmunidad, ¿ok? O sea, el macrófago, por así decirlo, le dice al linfocito que algo malo está ocurriendo. O sea, él es como lo radea, por así decirlo. Dice, hey, mira, estaba recogiendo la basura y encontré esta anomalía acá. Necesito que vengas. Entonces el linfocito llega al sitio de batalla y el macrófago, ¡puf!, le presenta, mira, esto es lo que encontré, esta es la evidencia. Y los linfocitos adquieren eso y entonces comienzan a hacer su otra actividad de destrucción del potencial patógeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen del monocito, dentro de los sanguíneos, el tipo cruzó en la vénula postcapilar y se diferenció acá en un macrófago, ¿no? Entonces, esa diferenciación ocurre por distintas señales o factores de crecimiento, ¿no? Estas CSF son factores de crecimiento de macrófagos, o en monocito no me acuerdo la M, y estas IL4 son interleucinas, ¿no? Entonces, estos otros macrófagos todos expresan factores de crecimiento que le dan al macrófago sus distintas funciones. Le dan un perfil ya sea fagocítico, un perfil de presentación de antígeno o un perfil de reparación de tejido, dependiendo. Claro, eso solamente es el resumen. No quiero abrumarlos con esto porque si no, se me enredan y la verdad es que esto no es para hablar de cómo se hace la presentación de antígeno o la inflamación. Es para que veamos las funciones de las células del tejido conectivo. Bien, la aplicación médica del macrófago. A forma de resumen, nosotros tenemos dos tipos de inmunidad. Tenemos la inmunidad innata y tenemos la inmunidad adaptativa. Si lo quieren ver así, la inmunidad innata es como un guardia de seguridad, un watchman. Es un tipo que detecta lo que está extraño, hasta donde puede, y si el tipo no puede, llama a los policías. Entonces los policías que tienen ya mejor entrenamiento, mejores armas, mejores estrategias para inmovilizar a los malhechores, vienen siendo entonces las células de la inmunidad adaptativa. Entonces, los macrófagos pertenecen a la inmunidad innata, ¿ok? Ellos atacan sin tener que reconocer antígenos. Otros elementos de la inmunidad innata son nuestras barreras físicas, los epitelios, la piel, por ejemplo, y los neutrófilos, y también ciertos anticuerpos. Entonces, en esta inmunidad innata, el macrófago se come restos celulares, células neoplásicas también, ¿por qué no? A veces bacterias y otros invasores. También les dije que el macrófago presenta antígenos para activar linfocitos, ¿ok? Para activar linfocitos. Recuerda que, por ejemplo, si aquí ahorita mismo en mi apartamento hay un robo, un policía no va a adivinar que aquí hay un robo. Yo tengo que hacer la denuncia, tengo que llamarlo. Algo similar ocurre en nuestro cuerpo. El linfocito no es primera línea de batalla. Él no va a llegar por su propia iniciativa. A él hay que llamarlo. ¿Y quiénes lo llaman? La primera línea de defensa. Están los macrófagos, los neutrófilos, entre otros. ¿Ok? Entonces, hay veces que el macrófago se enfrenta a cosas que son infagocitables. Por ejemplo, un cuerpo extraño. ¿Cuál puede ser un cuerpo extraño clásico? Un hilo de sutura. El macrófago no sabe que el hilo de sutura es para aproximar la herida. Y el macrófago ve que eso es extraño. Y el tipo le cabrea que esté hilo de sutura ahí y trata de comérselo. Pero ¿cuál es el problema? Que el macrófago no se lo puede comer. Y entonces el macrófago, por así decirlo, emplea sus tácticas de guerra. ¿Qué hacen los macrófagos? Se fusionan, ¿ok? Se fusionan y se convierten en esta célula grande con muchos núcleos, que se llama una célula gigante multinucleada. La función de esta célula gigante multinucleada es agarrar y atrapar ese cuerpo extraño y evitar que él se disperse por el resto del cuerpo. Claro, el macrófago no sabe que eso es una inocente sutura, pero el tipo lo que hace es como crear una cárcel a ese cuerpo extraño para que no se pueda evadir.
Y miren, todas estas son células gigantes multinucleadas, ¿no? Cuentan los núcleos, 1, 2, 3, y después me dicen, ¿no? Hay más de 100. O sea, son enormes, por eso son gigantes multinucleadas, y ellas forman estas estructuras que son como una bola. Bien, esa bola que está llena de histiocitos, con un cuadrante de linfocitos a la periferia, y células gigantes multinucleadas, pues se llama un granuloma, ¿ok? Los granulomas son clásicos de cosas que no se pueden fagocitar. Fuera de los cuerpos extraños, suturas, grapas quirúrgicas, una astilla, a veces los pelos también son cuerpos extraños, los folículos pilosos cuando se rompen adentro de la dermis, también son reconocidos como cuerpos extraños. Hay microorganismos que también son infagocitables o son muy duros de fagocitar. El mejor ejemplo de estos es la tuberculosis, cuyo agente es el Mycobacterium tuberculosis. El problema es que la tuberculosis tiene muchos mecanismos para evitar la fagocitosis. Entonces, el macrófago se frustra, ¿ok? Y en su frustración de no poder fagocitar a los bacilos estos, ellos le crean una cárcel, ¿ok? Le crean un granuloma, ¿ok? Con muchos histocitos, muchos linfocitos periféricos a la bola esta que es el granuloma y con células multinucleares. Le crean como una cárcel ahí. Y aquí en el centro están las micobacterias que, bueno, en ausencia de no poder comérselas, las encierran en ese tipo de prisión. Es un granuloma. Por lo general, estos granulomas de tuberculosis van a tener necrosis central. ¿Por qué? Porque en el centro aquí se forma como un club de la pelea. Ahí se agarran los macrófagos con la tuberculosis, se dan puñete parejo. Entonces, cuando dicen granulomas con formación de necrosis central, eso es clásico de los granulomas por tuberculosis. Los cuerpos extraños no generan necrosis, ¿ok? Los granulomas cuerpos extraños no hacen tuberculosis, perdón, no hacen necrosis central. Pero en la tuberculosis sí hace necrosis central. Sigamos, ¿ok? La otra célula que nosotros vamos a estudiar en esta clase del tejido conectivo son los mastocitos, ¿ok? Son estos que todos aquí negritos, que no son negritos, que lo que tienen es muchos gránulos secretores en su citoplasma, que a veces oscurecen a el núcleo, porque son muchos gránulos. Esos gránulos secretores tienen muchos radicales ácidos en sus glucosaminoglucanos, ¿ok? Eso es química, bioquímica, así que no me pregunten exactamente qué es. ¿Qué me importa a mí de eso? Que son esos contenidos, estos radicales ácidos, lo que le dan este carácter tintorial. Este carácter tintorial se llama metacromacia. ¿Qué quiere decir la metacromacia? Que dependiendo de la tinción con la que tú lo tiñas, va a la redundancia, el gránulo del mastocito va a teñir de diferentes colores, ¿ok? Te puede teñir, por ejemplo, azul con azul de toluidina, con HISB rojo, y con otras tinciones se ve como en degradaciones, en morado. Se llama la metacromacia. Bueno, aquí hay una cosa discutible que el libro dice, ¿no? Supuestamente el libro dice que estos gránulos, perdón, estos mastocitos, estos gránulos se pierden en la tinción de rutina y por lo tanto son difíciles de ver. Bueno, yo que tengo un poquito más de experiencia, yo creo que eso es una verdad a medias y ya les digo por qué. Entonces, esto que está aquí, este BV, es un blood vessel, es un vaso sanguíneo. Por lo general, tú encuentras a los mastocitos en la periferia de los vasos sanguíneos. Bien. El mastocito tiene esos gránulos. ¿Por qué tienen los gránulos? Tienen muchas sustancias bioactivas. O yo aporté, le dijera, sustancias vasoactivas, que son fundamentales en la inflamación, también en la inmunidad innata y también en la reparación de los tejidos. Por ejemplo, el mastocito tiene heparina. Que la heparina tú la conocerás cuando rotes, porque la heparina es un anticoagulante, que entre otras cosas se mete en las jeringas de las gasometrías para que la sangre no se coagule, ¿okay? Es la heparina. Bueno, eso lo secreta el mastocito durante la inflamación. Quizás la más importante que secreta el mastocito es la histamina, ¿okay? La histamina es una sustancia que es la sustancia más poderosa que aumenta la permeabilidad vascular. ¿Qué ocurre? Cuando aumenta la permeabilidad vascular, las uniones de los endotelios se separan y eso genera fugas. Y a través de estas fugas salen muchas cosas, incluyendo el plasma o la parte líquida de la sangre. Entonces esa parte líquida de la sangre se sale al intersticio, al tejido conectivo,
Y eso es lo que genera el aumento de volumen, que también conocemos nosotros como el edema. Una pregunta, muchachos. ¿Alguno de ustedes es alérgico a algo? Para que entiendan cómo funciona esto. Yo soy alérgica a la penicilina. ¿Alguna vez te han puesto penicilina? Sí, ahí fue donde me broté y nos dimos cuenta. Aparte de brotarte, ¿qué más te pasó? Se me hinchó la cara, los brazos. Ajá, bueno, Y ajá, perdón por interrumpirte, sigue. bueno, me prohibieron esa y me prohibieron las familias de los medicamentos asociados con esa, con la penicilina, pues. Uf, que hay muchos, por cierto. Bien, ese hinchazón que tú tuviste es por esto, por la histamina. Porque cuando a ti te ponen la penicilina, tu cuerpo reacciona de forma desproporcionada contra ella. Cuando es esto inmuno o patología, vas a estudiar los tipos de reacción de hipersensibilidad. La primera es la inmediata, que está sobre todo comandada por los mastocitos y su histamina. Entonces, ¿por qué se llaman reacciones alérgicas? Porque son reacciones que ocurren de forma desproporcionada frente a algo que normalmente no es dañino. Por ejemplo, la penicilina que hoy te pusieron no es dañina, pero tu cuerpo reacciona de una forma descomunal y anormal frente a la penicilina. Los mastocitos es una palabra sucia, se molestan y comienzan a degranular ese pogotón de histamina. Entonces, esa histamina, ¿qué hace? Hace que tus vasos sanguíneos, sus tight junctions, se abran. Entonces, eso permite el liqueo, la fuga de líquidos. Y eso es lo que hace que uno se hinche, ¿ok? Por culpa de la histamina. Una pregunta a uno aquí. Entonces, bueno, no una pregunta, pues. Por eso es que cuando usted le da estas cosas alérgicas, usted toma una cosa, ¿saben qué es el clotrimetrón? O también el Benadryl. ¿Saben qué son esos? Sí. ¿Qué son? ¿Para qué Antialérgicos. Ajá, son antialérgicos y son ¿qué más? ¿Anti qué? Son estos, exacto, son antihistamínicos, ¿ok? Por eso es que te mejoran los síntomas. Por eso tú estás ahí con tu rinitis que parece la nariz una pluma. Bueno, es porque la permeabilidad hace que tú botes mucho líquido. Cuando tomas el antihistamínico, los vasos, se les va esa permeabilidad y ya deja de liquear tanto. Y la nariz se te descongestiona, ¿ok? Entonces, es por culpa de estos sujetos, de los mastocitos. Estos tipos son malos cuando se lo proponen. Aparte de estas cosas, también secretan factores quimiotácticos para atraer eosinófilos, neutrófilos, secretan citoquinas, tarea para ustedes que son las citoquinas, búsquenselo. Y también secretan precursores de la cascada del ácido araquidónico, que es la cascada de la inflamación. Nuevamente no era de eso, eso es patología, ¿no? Entonces, todo esto que tú ves aquí son mastocitos. Tienen tantos gránulos en su citoplasma que oscurecen el núcleo, y aquí tú ves que los gránulos son oscuros, acá son moraditos, acá son rojitos. Esta es la famosa metacromacia. Vamos a ver qué dice el chat. Al benzodio. ¿Cómo se llaman los medicamentos? Los medicamentos, no sé qué es el benzodio, por cierto, sorry. Son los antihistamínicos. Entonces, en estos antihistamínicos, tú encuentras, ya te dije, ¿no? El clotrimetón, la clorfenamina, encuentras el Benadryl, entre otros. Otro que sirve también es la ranitidina, pero eso actúa en otros tipos de receptores. De repente lo conocerás mejor en tu clase de farma. Bien, el mastocito, por lo general, como les dije, tú lo encuentras cerca de los vasitos, como este que está acá, se llama perivasculares, o también lo encuentras en el epitelio digestivo o respiratorio. Por ejemplo, esto que está acá es la parte basal de una cripta en el intestino. Entonces, esto es mucosa, ¿no? El epitelio se llama también las mucosas del intestino. Ahí tú encuentras mastocitos. Somos los mastocitos de las mucosas o mastocitos mucosales. Bien, desde el punto de vista morfológico, el mastocito tú lo identificas porque en la HIE él tiene muchos gránulos rojitos, ¿ok? Antes a mí me confundían con los eosinófilos, porque es cierto, es muy parecido el mastocito con el eosinófilo.
Ambos tienen muchos gránulos rojitos en su citoplasma, pero hay una diferencia morfológica fundamental. El eosinófilo, al ser un polimorfo nuclear, va a tener clásicamente un núcleo bilobulado, o sea, un núcleo con 2 lóbulos, mientras que el mastocito es una célula con un solo núcleo, ¿ok? Esta es la lección de ustedes en la clase de hoy, así que les recomiendo que tomen apuntes y tomen en cuenta eso. Ya les dije, ¿no? El mastocito a veces actúa de forma desproporcionada y es el que promueve las alergias en un tipo de reacción que se llama las reacciones de hipersensibilidad inmediata, que son el tipo 1. Eso ocurre rapidísimo. Por ejemplo, entre los 70 y pico que son ustedes, 70 y pico, perdón, alguno tiene que ser alérgico a los mariscos. ¿Qué ocurre? Los mariscos per se no son malos. Entonces, ¿por qué usted reacciona frente a los mariscos? Bueno, porque su cuerpo reacciona con mucha fuerza, con mucha potencia. Por eso se le llama reacción de hipersensibilidad. Entonces tú ves que la lengua te comienza a picar. Es porque se comienzan a liberar todos estos mediadores de la inflamación. Ves que aumenta de volumen. Yo tengo un vecino que dice que se le pone la lengua gorda. Es porque aumenta la permeabilidad vascular. O sea, eso es lo que hacen normalmente los mastocitos. Son lo que hacen todo esto. Son los protagonistas de las alergias. Y son los que en peores casos pueden provocar los shock anafilácticos, que son que los tejidos de la vía aérea se edematizan mucho, se edematizan tanto que bloquean la vía aérea. Eso es potencialmente mortal, ¿ok? Dice el chat. Profe, la lora esa, la loratadina, cetiricina, claro, ¿no? El que es alérgico es experto en los antihistamínicos. Por suerte yo no soy, pero que todo eso son antihistamínicos. Cuando tú los tomas, te quita los síntomas. Dice, entonces cuando los mastocitos están elevados, siempre es alergia. Bueno, yo te tiro con esa pregunta. Lo que pasa es que los mastocitos no se miden, ¿ok? Los mastocitos son residentes en el cuerpo. Por ejemplo, yo puedo tenerlos elevados, pero ellos están quietecitos en su sitio de batalla. ¿Me explico? No es lo elevado, sino que es los sensibles que son a la degranulación. Entonces, la gente alérgica no es que tengan más, sino que sus mastocitos son muy ariscos. Los tipos tú no le puedes pasar por al lado porque se degranulan. Eso es lo que les pasa a ellos. Entonces, es por eso que presentan tantos síntomas. Son unos mastocitos que son muy sensibles, son muy sensitivos. Los tipos no aguantan ni siquiera un comentario porque se degranulan todos. Entonces, no es que estén elevados o no, porque puedes tener los elevados que no se miden, pero tú puedes tener muchos o pocos, pero si se degranulan de forma normal, no tiene por qué pasar nada de esto. ¿Ok? El problema es cuando son hipersensibles y se degranulan con mucha facilidad. Repito, cuando tú dejes esto de las reacciones de hipersensibilidad, encontrarás que hay otras. Otro tipo de reacciones por hipersensibilidad son las que son mediadas por células. En esas tú vas a encontrar todas estas enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoides, esclerodermia, esclerosis múltiple, que esencialmente son las autoinmunes, donde tu propio cuerpo ataca elementos que normalmente no son dañinos. Pero por favor, no me pregunten eso, que eso no es mi curso. La cosa es que este tema es pretty, este tema es cool, pero si no, no termino. Bien. Entonces el mastodito cuando se molesta y comienza a degranularse, libera muchas sustancias, histamina, leucotrienos. ¿Alguno de ustedes es asmático? Por cierto, ya que menciono los leucotrienos. Bueno, los leucotrienos son un componente importante de la inflamación, ¿ok? Sobre todo aumentan mucho en los cuadros asmáticos. Por lo tanto, también hay medicamentos antileucotrienos. El ejemplo clásico es el Montelukast. Quimiosinas, que son sustancias que atraen otras células inflamatorias al sitio de batalla, y la heparina, que conocen ustedes, ¿no? Bien. Vamos a hacerle mi satio por acá. Son las 5:40. Yo hablo mucho, me van a comenzar a dejar de hablar tanto. Ay, a la vida, pero no puedo porque es que me emociono con la clase. Bien, la otra célula que nosotros encontramos aquí son las células plasmáticas. Las células plasmáticas, su precursor es el linfocito B. ¿Okay? Lección también. La célula plasmática es una célula con diferenciación terminal que viene del linfocito B. ¿Alguien me escribió?
Confirma, que confirmas. Mal hábito, está chateando por acá, es que pues son cosas importantes de la casa. ¿Cuál es la función de la célula plasmática o plasmocito? Es producir y secretar los anticuerpos. Entonces, ahora usted se va a buscar en su casa, tarea para ustedes. Tarea. Búsquese qué es citoquina, antígeno, debía haber esta tarea de antes, y anticuerpo. Por ahí se me va ocurriendo otras cosas. Él secreta anticuerpos. Desde el punto de vista morfológico, ves que el mastocito, la célula plasmática es grandotota. Compárala versus sus amiguitos eritrocitos. Es súper grande. Mira, hasta el núcleo es más grande que un eritrocito. Si el eritrocito mide 7.25 micras, esto puede medir el triple. Puede estar por las 30, por ahí 25, 30 micras. El citoplasma de ella es morado, basofílico, porque tiene mucho retículo rugoso. Recuerda que es una célula que secreta anticuerpos. Los anticuerpos son siempre inmunoglobulinas de distintos tipos. Las inmunoglobulinas son proteínas. También tienes que tener un Golgi prominente para poder hacer exocitosis de esos anticuerpos. Entonces, el Golgi en la plasmática se ve en esta área clara perinuclear, ¿ok? Se ve pálido en tinción de rutina o de HY. Una cosa importante de la plasmática es que el núcleo, ven que no es central. El núcleo está empujado hacia la periferia. Por eso es que le llaman que es excéntrico. Es un núcleo redondo que tiene áreas que alternan entre heterocromatina y eucromatina. Por eso es que también se le llama este núcleo en rueda de carreta o en vídeo de reloj, como tuviera aquí 12, 6, 3 y 9. Más o menos así, ¿no? Por lo irregular de la cromatina, que es porque ocurre mucha alternación entre la eu y la heterocromatina. Entonces, tú encuentras células plasmáticas en la gran parte del tejido, y una cosa importante es que las plasmáticas no viven mucho. De hecho, todas las células de la inflamación no pueden vivir mucho porque si viven demasiado, su acción inmune es muy deletérea al cuerpo y entonces tú puedes tener una respuesta inmune sobreactuada, demasiado fuerte. Aquí tienes las células plasmáticas, ¿no? Células grandes, núcleo excéntrico, y ves la cromatina, ¿no? Que hablan que es como en video de reloj, ¿ok? Y acá tienes esta área clara que representa el área del aparato de Golgi, ¿ok? Como le dije, la plasmática es la responsable de sintetizar anticuerpos, ¿ok? Anticuerpos de nosotros hay literalmente 1.400.000. Cada anticuerpo es específico para cada tipo de antígeno. A manera de resumen, un antígeno es cualquier sustancia que es deleteria para el cuerpo o que el cuerpo reconozca como extraña. Entonces, cualquier cosita, todo, el cuerpo lo detecta como extraño y produce un anticuerpo específico para esto. Tienes muchos millones de anticuerpos. Esto ocurre en una reacción antígeno-anticuerpo, ¿ok? Por ejemplo, un antígeno puede ser una toxina. El ejemplo clásico es la del tétano o la difteria. Ambas tienen vacunas, por cierto, que cuando se le pega un anticuerpo, gracias a la vacuna, neutraliza esa sustancia potencialmente dañina. Una vez que se genera el complejo antígeno-anticuerpo, ¿okay? Por ejemplo, acá tienes el antígeno, pega el anticuerpo, eso es removido por fagocitosis rápidamente, sobre todo por los macrófagos. ¿Por qué? Porque hay enfermedades donde los complejos antígeno-anticuerpos llaman inflamación y eso causa daño. Eso sobre todo es frecuente en las enfermedades renales estas inflamatorias. Ahí se depositan complejos antígeno-anticuerpos y eso llama inflamación y eso produce más daño. Seguimos. Leucocitos, tú encontrarás muchos en el tejido conectivo, ¿no? Mejor conocidos como glóbulos blancos. Entonces, ahí sobre todo son presentes en la inflamación, ¿ok? Ya hablamos un poquito del flujo sanguíneo, la presión vascular y cuando entran y migran. Y una cosa importante, no habla de ellos porque de ellos hablaremos cuando hablemos de la sangre. Los leucocitos no pueden residir mucho tiempo en el tejido conectivo. ¿Por qué? Porque comenzarán a hacer demasiado daño. Entonces, ellos tienen vidas cortas, vidas medias cortas, y después sufren apoptosis. Porque si no sufran apoptosis, no murieran y seguirían ahí haciendo daño seculum seculorum. Eso es malo para tu cuerpo. Bien, la aplicación médica de los leucocitos. Tú sabes que el leucocito es la célula clave de la inflamación.
Acuérdense, en el leucocito están los macrófagos, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos y toda la familia de los linfocitos. Y también los mastocitos. Todo eso están ahí. Bien. La inflamación tiene signos clásicos. Por ejemplo, agarra ahorita y métele un golpe a la pared con la mano. Bueno, esa mano se te va a poner roja, va a aumentar de volumen, se te va a poner caliente y te va a doler. Esos son los signos clásicos de la inflamación. Hay uno quinto que le llaman también pérdida de la función, que eso depende del grado de inflamación. ¿Okay? El aumento de volumen se debe a que a este sitio llega más sangre y también porque hay histamina. La histamina aumenta el volumen y es lo que produce los famosos edemas. El dolor se da porque hay mediadores que le pegan a las terminaciones nerviosas de donde hay daño, por eso es que duele. ¿Okay? Entonces, estos signos clásicos de la inflamación, tú los conocerás con más calma en patología, pero sí son clásicos, ¿no? Así, vas al experimento, o sea, por ejemplo, córtate para que tú veas que eso se va a hinchar, aumenta de volumen, se pone rojo, duele y se pone caliente. Esos son los signos de que ahí está habiendo inflamación, valga la redundancia. Bien. Para terminar, la última parte de la clase son las fibras del tejido conectivo. Entonces, en el tejido conectivo, nosotros encontramos muchas fibras, que son proteínas que por lo general son secretadas por los fibroblastos. Las tres grandes familias de estas son el colágeno, las fibras reticulares y las fibras elásticas. Dentro de estas, el colágeno y las reticulares forman parte de la familia del colágeno. Nada más que hay distintos subtipos. Hay muchos tipos de colágeno. En una tablita ahorita yo se los resumo. Las fibras elásticas están formadas de otra subunidad que se llama la elastina. Entonces, los tejidos conectivos tienen mayor o menor cantidad de tejido conectivo y eso es lo que les permite a estos tejidos conectivos tener distintos tipos de funciones. Por ejemplo, tus tendones son tejido conectivo y tu tejido adiposo también es tejido conectivo. Muy parecidos desde el punto de vista biológico, pero la distribución de sus componentes es lo que le da ese distinto tipo de función. La cantidad de fibras. Eso lo correlacionaremos mejor la próxima clase. La más importante y la más abundante de estas fibras es el colágeno. ¿Okay? El colágeno es una proteína. De hecho, es la proteína más abundante del cuerpo. El colágeno se empaqueta o polimeriza y forma gran cantidad de las fibras extracelulares que se van uniendo y forman fibras que son extremadamente fuertes, ¿okay? Y resisten mucho daño. Por ejemplo, ¿dónde tú buscas colágeno? En tus tendones y tus ligamentos. Por eso es que tú tienes fuerza para levantar peso, porque tus músculos y tus huesos y tus ligamentos y tendones funcionan como poleas que por fuerzas mecánicas apoyadas por la biofísica en la que ustedes son expertos, ayudan a movilizar este tipo de pesos, ¿ok? Todo eso es aportado por el colágeno. El colágeno vendría siendo como las sogas de las poleas de lo que estoy hablando. El colágeno tú lo ves sobre todo en los tejidos conectivos y aquí, por ejemplo, en esta piel, todo lo que está en la dermis, todo lo rosado, todo eso es colágeno, ¿ok? Todo esto acaba en la dermis, todo esto es colágeno, ¿ok? Colágeno. Entonces, el colágeno tú también lo encuentras en los músculos. Los músculos no están por ahí existiendo. El músculo va encapsulado en su respectiva vaina o su cápsula, para la redundancia, que es colágeno. Lo mismo ocurre con los nervios. Bien. El principal secretor del colágeno es el fibroblasto, ¿ok? Hay muchas familias de colágeno, aproximadamente 28 colágenos que se le fue nombrando en base a su orden de descubrimiento. Lo que nosotros vamos a estudiar en esta clase son los fibrilares, o sea, los tipos 1, 2 y 3, los colágenos formador de red o formador de networks, network forming collagen, que es el tipo 4, que es el que usted conoció en la clase de los epitelios en la lámina basal, como componente de la lámina basal, y los colágenos linking o anchoring, que son los tipos 7. O sea, para que veas que hay muchos tipos de colágeno y todo esto tú los encuentras en mayor o menor medida dependiendo de qué tipo de tejido conectivo es el que tú estás estudiando. Bien. Colágenos fibrilares, que es lo que vamos a hablar ahorita, recuerda, son el tipo 1, 2 y 3. Estos colágenos, recuerda que las proteínas están hechas de subunidades, ¿no? Entonces, estas subunidades se van agregando y van haciendo que la proteína se polimerice y sea más grande. Eventualmente se polimerizan tanto
que forman fibras grandototas, o sea, fibras realmente grandes y fuertes, ¿ok? Este colágeno tipo 1 de estos tres es el que está mayormente distribuido. De hecho, el colágeno es el que literalmente forma la carne, literalmente. O sea, hay otras cosas, pero literalmente es el que forma la carne. Entonces, cuando tú lo ves en H&E, estas fibras bien rosaditas, bien eosinofílicas, estas son las fibras de colágeno que se van empaquetando, se van fusionando. Es como si fuera la soga de un barco. O sea, si tú agarras la soga de un barco y la cortas, tú verás que es una soga que tiene como un diámetro, o sea, bien gruesa, pero cuando la cortas, tú ves que está hecha de hilitos delgaditos. Bueno, algo similar ocurre con el colágeno. Colágeno, las fibras grandes como tal, están constituidas de muchas fibritas delgaditas que se van entrelazando y uniendo y forman fibras realmente fuertes y resistentes a la tensión mecánica. ¿Ok? Entonces, estas fibras de colágeno llenan los espacios del tejido conectivo y entonces forman los tendones, los ligamentos, la cápsula de los órganos, por ejemplo, la cápsula que hablamos la vez pasada de las glándulas y también sobre todo la dermis, ¿no? En esta imagen acá tú ves todo esto rosadito, esos son los fibroblastos, ¿ok? Y, bueno, rosadito porque aquí todo es rosado, pero es que en el libro pone una imagen en la que hay distintos tipos de rosados. Aquí dice fuchsia y acá rosado. El núcleo debería ser morado, debería ser basofílico. Pero bueno, ¿no? ¿Por qué ir en contra del libro? Voy a tener que hacer mi propio libro yo. ¿Para qué? ¿Para qué? Mentira, eso es mucha arrogancia. Pero el punto es que estos son los fibroblastos y lo que es en el fondo, estas fibras gruesas eosinofílicas, esas son las fibras de colágeno. Es lo mismo que tú ves aquí, solo que acá a mucho más aumento. Bien. El otro colágeno que nosotros conocimos es el colágeno formador de red, ¿ok? Que es el tipo 4. Si lo buscan en el libro, es de network. Ese es prominente en la lámina basal y la membrana basal de los epitelios. Es el que se tiñe con paz, porque tiene también bastante azúcar la lámina basal, más de carbohidratos. Entonces, esto que tú ves aquí a la derecha son túbulos renales, ¿no? Y con esta tinción de paz, no me acuerdo si era paz o paz diastasa, o paz con la otra cuestión, el rojo o algo, se me va la onda, no importa, el punto es que veas cómo se resalta el borde del túbulo renal, su membrana basal, ¿ok? Es rica en varios componentes, incluyendo el colágeno tipo 4, que es el propio de la membrana basal de los epitelios. Y están los otros colágenos que son los enlazantes, que son más cortitos y estos, como dice la palabra, enlazan o conectan. Por ejemplo, conectan la BM, que es basement membrane, membrana basal, con los otros componentes de la matriz extracelular. Son colágenos que enlazan, ¿okay? Son como coditos, codos, como tú ves, uno puede ser a través de un codo. Bueno, más o menos eso es lo que hace un colágeno enlazante. Y gracias a ese enlace del colágeno enlazante, valga la redundancia, las fibras se pueden convertir todavía en más grandes. Por ejemplo, el colágeno 7 une el colágeno 4 a la membrana basal de los epitelios, ¿no? Como está aquí en la imagen. Mira, acá para que se abrumen, todos estos son los tipos de colágeno. Los tamaños, como lo ven en el microscopio, el sitio anatómico y la función. Yo se lo puse porque siempre me acuerdo que los estudiantes nacional tenían un cuadro, pero este cuadro se le queda corto. Son manes le ponían de que en tal enfermedad hay una mutación de tal sitio del colágeno y que bestia. Estos manes deberían tener la NASA. Mentira, todos están ahí comiendo en el hospital. O sea, esos tipos no son, pero después hablamos de eso. El punto es para que usted vea lo diverso que son los colágenos. Pero a mí me interesa que usted se aprenda esto de acá. Relax, no se afane. Si usted tiene dudas, siempre va a existir el libro, ¿okay? Siempre va a existir el texto. Lo importante en la medicina, aparte de tener la base, es saber usar la bibliografía. Nuestro cerebro es versátil, pero también tiene sus limitaciones. No sobreestime su memoria, ¿okay? Su memoria tiene límites. Hay gente que tiene mejor memoria, otros no tienen tanta memoria tan buena, pero lo que pasa es que ahorita mismo con tanta tecnología, tantas cosas a la mano, hey, no te afanes, sé práctico, tienes que ser práctico porque si no, el volumen del material te va a comer vivo. Entonces, para que ustedes lo diverso que es esto, pero no, lo que les dije, ¿no? Lo que les dije. Bien, vámonos un poquito a la síntesis del colágeno, hasta el cansancio.
Los colágenos o el colágeno lo sintetiza el fibroblasto. Recuerden que como una proteína está constituida de subunidades. En este caso, las subunidades se van a llamar cadenas alfa de procolágeno, que son sintetizadas en el retículo rugoso del fibroblasto. Bien, cuando hay tres cadenitas de alfa procolágeno, estas pues no son cualquiera, estas tienen que ser seleccionadas y se estabilizan, ¿no? La parte bioquímica aquí, gracias a un enlace de disulfuro en su terminal de carboxilo. Eso no me interesa a mí. A mí me interesa que usted sepa que el colágeno tiene subunidades, ¿ok? Y que esas unidades 3 se seleccionan y que entonces se empaquetan. Es lo que tienes aquí, ¿no? Alpha chain. 1, 2, 3. Entonces esas alpha chain son seleccionadas y se hace como una trencita, ¿ok? Una triple hélice. Esa trencita le da al colágeno su propiedad de ser fuerte y de resistir estrés mecánico. Bien, esto ocurre dentro de la célula. Ves que aquí está el núcleo, aquí está el retículo rugoso y aquí está el Golgi. Cuando esta triple hélice está bien hecha, se empaqueta en el Golgi y entonces es exportada por exocitosis afuera. Bueno, en este punto se va a llamar molécula de procolágeno. No es lo mismo, esta es cadena alfa de procolágeno, la chiquitita, y la que sale por exocitosis, que te lo puse en otro color, es la molécula de procolágeno, ¿ok? Que eventualmente esta se va a empaquetar más y va a formar eventualmente, nuevamente lo digo, la fibra de colágeno como tal, ¿ok? Esta molécula de procolágeno es la unidad básica de la fibra de colágeno per se. Bien. Esto que usted ve a la derecha es el resultado de una cicatriz en la que se ha depositado demasiado colágeno. Eso se llama queloides. Queloides con S al final, no queloide. Queloides. Se forman porque hay una herida y los fibroblastos secretan demasiado colágeno de una forma anormal. Ocurre sobre todo en las personas de raza negra, eso es cierto, eso está demostrado. ¿Y qué ocurre? Dice que son situaciones difíciles de manejar. Bien, per se no son malignos, no son tumores, simplemente son sitios, son cicatrices muy grandes, ¿ok? Son cicatrices muy voluminosas con mucho colágeno. Eso se lo pueden operar porque por temas de estética definitivamente es desfigurante, pero el problema es que cuando los quitan, vuelven y crecen, o sea, recurren. Entonces, para personas que los tienen, se convierten en un pain, pues, son un fastidio, ¿no? Pero la parte de lo estético, ¿no? Crecen mucho, son muy llamativos, etcétera, pero ocurren por eso, por un exceso de depósito de colágeno al momento de la formación de la cicatriz. Bien. Para aportar un poquito a lo que hablamos anteriormente del colágeno, del procolágeno. No, esto no es nada. Es a las 7 la charla. Bien. Hay otros pasos para terminar de ensamblar el colágeno en la matriz extracelular. ¿Quién está hablando? Se tienen que añadir grupos de hidroxilo, después tiene que glucosilarse el colágeno. Esto es bioquímica, así que nomás se lo estoy leyendo, pero es para que entiendan que esto tiene su complejidad. O sea, esto es como, por ejemplo, cuando tú vas, ponte que tú tienes un carro, ¿no? Y tú lo vas a llevar a lavar, el carro no se va hasta que esté bien limpio. O sea, tú no vas a permitir que te entreguen tu carro a medio palo porque estás pagando por eso. Eso es calidad. Bueno, del mismo modo, el colágeno que nosotros utilizamos tiene que ser un colágeno de calidad. Y para que sea de calidad, tiene que pasar por todos estos pasos, por la hidroxilación, por la glucosilación. Entonces, cuando esto ocurre adecuadamente, esa triple hélice de colágeno, entonces puede ser transportada hacia afuera del fibroblasto. ¿Ok? Entonces, cuando sale esa triple hélice que cuando está fuera del fibroblasto, ahora se va a llamar la molécula de procolágeno. Entonces, otras enzimas llamadas las péptidas de procolágeno convierten ese procolágeno a colágeno. ¿Ok? Entonces, ahora en ese punto, ese colágeno se empareja con algunos protoglucanos y lo que hace eso es formar como una bola de nieve. Un colágeno chiquitito, las moléculas se le van añadiendo y eso hace que el colágeno chiquitito se convierta en un colágeno grandotote, ¿ok? Fuerte, resistente, que es el que le da su función, ¿ok? Es el que le da su función. ¿Por qué le digo toda esta verborrea? Porque si algo de esto falla, el colágeno es defectuoso. Busquen después qué es verborrea.
el colágeno es defectuoso, ¿ok? Y cuando el colágeno es defectuoso, hay enfermedades, sobre todo esta que es la Ehlers-Danlos, ¿no? Ehlers-Danlos son la gente que tiene los tejidos hiperlaxos, son los tipos que son hiperflexibles, que eso a veces es peligroso, que es peligroso para las articulaciones, y obviamente esos tejidos no son tan resistentes como un tejido normal. Alguna vez leí yo que los famosos contorsionistas, esa gente que se convierte en una bolita, como si fuera un chicle, supuestamente esos tipos sufrían de Ehlers-Danlos o sufren. Claro, muy bonito que la articulación tú te la pongas y te voltees el codo y te pongas la rodilla en la frente y te pongas aquí el talón, aquí el fine, pues, wow, un contorsionista. Pero así como tu articulación y tu colágeno es flexible, adivina qué, en tus órganos también hay colágeno. Entonces tus órganos también son flexibles, pero frágiles. Entonces, para gente se le puede perforar los intestinos, la aorta, un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas que todo ocurre por esto, por defectos en la síntesis de colágeno. Bien. El tipo 1 es el colágeno más abundante. Vean que es grandotote, ¿no? 20 a 90 micras. Desde el punto de vista ultraestructural, el colágeno tiene como unas muesquitas, ¿ok? Unas muesquitas que le dan esta apariencia estriada, ¿ok? Gracias a esta estructura, eso le permite al colágeno ensamblarse, ¿ok? Es como si fueran slots, como si fueran ranuritas para que él se ensamble más. Entonces, el colágeno se va ensamblando y se hace más largo y más fuerte. Y se añade a sus protoglucanos. Eso hace que el colágeno, de ser una fibrita única, se convierta en esto, ¿no? En un paquete de colágeno per se. De ser un hilito de nylon, se convierte en la soga de un barco. O sea, tú no puedes jalar un barco con un hilito de nylon, pero sí con una soga. Un ejemplo similar ocurre con nuestro colágeno, ¿ok? Este es con respecto al tipo 1. Y el tipo 2 lo veremos cuando hablemos del cartílago. Bien. El colágeno se puede poner en una distribución tan perfecta, tan paralela, que se ve blanco. El ejemplo clásico de esto es en la esclera. La esclera es la parte blanca del ojo. Allí hay colágeno. El colágeno está tan perfectamente en paralelo que se ve blanquito, ¿ok? Lo mismo ocurre con los tendones. Obviamente tú no te ves los tendones a menos que cuando vayas a hacer la disección de un cadáver. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es perfección. O sea, biológicamente tu cuerpo es tan perfecto que permite todo este tipo de cosas tan diversas. Cuando tú ves el colágeno en el microscopio, la orientación de él hace que sea birrefringente con luz polarizada. O sea, por eso es que se da así con, nosotros tenemos que verlo en el microscopio para verlo bien, ¿no? Pero por fenómenos ópticos, el colágeno birrefringe, si es que dice así, a la luz, ¿ok? Después ser en la leyenda para que tengan mejor qué es esto. Es una curiosidad del colágeno, ¿ok? Normalmente en tensión de rutinas, el colágeno es ácido fílico, o sea que tiñe rosado, ¿ok? Con la eosina. Con el masón, usted sabe que el colágeno tiñe azul. Eso es sobre todo útil en las enfermedades que se relacionan con exceso de depósito de colágeno. El mejor ejemplo que se me ocurre ahorita es la cirrosis hepática. En la cirrosis hepática, el hígado está muy fibrosado, está muy cicatrizado. Y una forma de resaltar bien eso es con el tricrómico de Masón, donde el tejido fibroso, si hay en exceso, te va a teñir de azul. Y con otra tinción que no esté tan rutina, que es el rojo cirio. Bueno, pero tienes acá el rojo cirio, esto es un colon, y ves que todo lo rojo, todo eso es colágeno. Acá abajo en la submucosa y acá arriba en las fibras que se encuentran también en la lámina propia. Y acá a la derecha, esto es una piel gruesa, y ves que el epitelio tiñe rojo y la dermis toda tiñe azul. ¿Okay? Así es como debe teñir el masón. Tejido conectivo azul y el epitelio de rojito. Bien. El colágeno también se va renovando. ¿Okay? Dependiendo del daño, de la edad que tenga, también se va renovando. ¿Okay? Por ejemplo, en los tendones y ligamentos el recambio quizás es menos frecuente. ¿Okay? A menos que tú seas un atleta, pero es menos frecuente. Pero, por ejemplo, en los ligamentos de los dientes, los periodontales, el colágeno es alto. De hecho, gracias a la maleabilidad de ese colágeno, de ese sitio de los dientes, es que cuando usted le ponen los frenos, los dientes se mueven. Porque el colágeno de aquí del periodontal es muy maleable. ¿Okay? Se renueva y favorece que los dientes se puedan mover de sitio. ¿Okay? Por eso es que se puede hacer eso. Cuando el colágeno está muy envejecido, ya no es útil. Tiene que ser degradado antes que se pueda renovar.
esa degradación ocurre gracias a enzimas que se llaman las colagenasas y a otras que se llaman las metaloproteinasas de matriz. Cuando ocurren las cicatrices muy grandes, esas metaloproteinasas de matriz son las que, por así decirlo, quitan el exceso de cicatriz, ¿ok? Repellan la herida, por así decirlo, si así lo quieren ver. ¿Quién secreta estas metaloproteinasas? Los macrófagos. Los macrófagos son las células clave en la regeneración y reparación del tejido. Un poquito rápido que vamos terminando. El otro tipo de esfera que vemos nosotros aquí, si no hay hasta las 6:20, si no, seguimos en otra clase, son las reticulares. Usted encuentra fibras reticulares en los órganos que son de alto recambio. ¿Ok? El ejemplo clásico es el hígado, que es un órgano de alto recambio, la médula ósea y los órganos linfoides. Recuerde que la fibra reticular está compuesta de colágeno tipo 3. Tiñen de negro, ¿ok? Cuando la pones con tinciones de plata. Y por esto se llaman argirofílicas. O sea, tú buscas en la tabla periódica el signo de la plata, que es el AG, viene de esto, ¿no? de argiros. Entonces, por eso que las fibras reticulares que son tinción de plata positiva son argirofílicas. O sea, en una tinción de reticulina se ven así negritas. Entonces, también son PAS positivas, pero el PAS no da tanto contraste. La reticulina o la tinción de retícula es mucho más útil para esto. Todo esto es un hígado, ¿eh? ¿Ves toda la red importante de fibras reticulares? Porque el hígado es un sitio de alto recambio. Nuevamente, estas fibras las secreta el fibroblasto, ¿ok? La encuentras en varios sitios de alto recambio, adipocitos, nervios, vasos sanguíneos. Cuando tú encuentras fibras reticulares, eso indica que el órgano es un órgano de alto recambio. Sirven para proveer soporte al estroma y al parénquima de los hepatocitos y también, ¿por qué no?, de las glándulas endocrinas. Y como les dije, son sobre todo importantes en los tejidos de alto recambio metabólico, ¿no? Sobre todo los órganos linfoides. ¿eh? Esto aquí es una médula ósea, es hueso, y aquí hay un montón de tejido fibroso, de retículo. Esto es anormal, por cierto, ¿no? Esto no debe ocurrir así, pero es para que usted vea con la tinción de plata, la de retículo, cómo se ven negras las fibras reticulares, ¿ok? Soy la pregunta en el examen, ¿de qué color deben teñir las fibras reticulares con una tinción de reticulina? La respuesta correcta es negro. Bien. Las fibras elásticas tú las encuentras en órganos que son flexibles y se estiran. El ejemplo clásico de esto es en los vasos sanguíneos, sobre todo las arterias que tienen que soportar la presión sanguínea. También lo encuentras en el estroma de los pulmones porque son órganos que tienen un retroceso elástico importante. Entonces, esto que está aquí es una tensión de orseína, ves como la fibra elástica es como este zigzag negro. Depende del contenido de sangre, esta fibra se estira o se contrae dependiendo del estado del vaso. Acuérdate que los vasos pueden contraerse o dilatarse dependiendo de la estimulación. Es un concepto que tú verás mejor en fisiología. En las arterias grandes, la aorta, las arterias carótidas, las arterias ilíacas, son arterias que manejan volúmenes más grandes de sangre. Por lo tanto, tú encuentras mayor cantidad de láminas elásticas, sobre todo aquí en la túnica media. ¿Okay? Las láminas elásticas no se ven por HY muy bien. Tienes que ver la condición ya sea de Verhoeven, que es la que usamos en el seguro, o tinción de orseína. ¿Okay? Esta imagen del libro te muestra aquí las fibras elásticas en HY se ven rosaditas. No es la forma más óptima. Puedes verla, pero si ahora quieres estudiarla, tienes que mandarle una tinción de Verhoeven, que es la mejor para verlas a ellas. Esta orseína también, esto es un hígado acá arriba, ves cómo te tiñe la lámina elástica interna de la arteriola, ¿no? Eso es un mecanismo para diferenciar una arteriola de una vénula, ¿ok? Es una clave. Utilizar o demostrar la presencia de fibras elásticas que están presentes en la arteriola y que están ausentes en la vénula. Ah, mira, esta imagen espantosa, poco estética, es una autopsia, ¿no? Estas son mis manos, por cierto. Esto que está aquí es una tráquea abierta, tráquea, ¿no? Aquí los anillos incompletos por acá atrás. Esto es el bloque provisto de posterior, o sea, como si de espalda. Entonces, esto aquí es un pulmón, esto aquí es otro pulmón, y esta es la tráquea. Ve aquí la bifurcación, que es para los bronquios principales en la carina. Y esto que está aquí es secreción, ¿no? Eso es indicativo de que hay una infección respiratoria, que es la causa de muerte, por cierto. Aquí la mesa estéticamente toda llena de sangre.
gajes del oficio. Pero esto que está aquí es la aorta, ¿no? Es para que tú veas el calibre de la aorta en comparación en un adulto con el calibre de la vía aérea. O sea, la aorta es grandísima, ¿ok? Esa aorta, cuando tú la cortas y la ves al microscopio y le haces una orceína o una Verhoef, tú ves que ella está llena de estas cosas negras. Eso es fibras elásticas, ¿ok? Esos vasos, arterias elásticas, por eso se llaman así. Están llenas de fibras elásticas porque ellas soportan la presión con la que el corazón eyecta la sangre durante la sístole. O sea, tienen que ser fibras que soporten esa presión y tengan la fortaleza para poder mantener la presión arterial. Esto lo hemos estudiado con más calma cuando demos la clase de los vasos sanguíneos, ¿ok? La fibra elástica está compuesta de una subunidad que se llama la fibrilina. Estas fibrinas se emparejan y forman red de microfibrillas y se unen a otra proteína que se llama la elastina. La elastina es la que le da su carácter flexible, elástico, valga la redundancia. Nuevamente, esto es secretado por nuestro amigo el fibroblasto, ¿ok? Entonces, el emparejamiento de elastina con las microfibrillas es la que le da a los tejidos que son ricos en fibras elásticas esa característica de ser cauchosos o de ser flexibles. Ejemplo clásico les dije, son las arterias, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista ultraestructural, las fibras elásticas tienen una estructura especial en la que tú encuentras la elastina junto con estas sustancias, estas proteínas que son la lisina y la prolina, que se unen a este anillo de desmosina. Tú lo ves aquí, ¿no? Son estos espacios huecos. Entonces, estos anillos de desmosina junto con la elastina, la lisina y la prolina son los que crean estos enlaces, enlaces cruzados, que son los que permiten que la fibra pueda extenderse y contraerse, ¿no? Gracias a estas propiedades de la elastina, ¿ok? Como si fuera el elástico de su ropa, ¿no? Eso, todo tiene que estar íntegro para que él sea contráctil y se regrese a su posición original. Estos no son detalles, no solamente es para aclararles cómo es la ultraestructura. A mí no me interesa que sepan esto, o sea, me interesa que sepan cuál es la función de esto y en qué órganos o región anatómica tú encuentras fibras elásticas. Pero claro, no me toca explicarles de dónde vienen las cosas, pero esto es muy bioquímica, muy biología, muy crudo. ¿Okay? Bien, yo creo que esta es la última oración. Al igual que el colágeno falla, las fibras elásticas también fallan en su síntesis. ¿Okay? Las proteínas que sintetizan las fibrilinas pueden fallar y por lo tanto la fibra elástica va a ser defectuosa. También puedes tener mutaciones en los genes de la elastina y eso ocurre de forma clásica en el síndrome de Marfan. Síndrome de Marfan, el paciente tiene muchas características fenotípicas descritas. Son tipos altos, son tipos con las extremidades largas, pueden hacer esta cosa con sus articulaciones, son hiperextensibles, se llaman laxas las articulaciones. Tienen muchas otras características que, bueno, después usted conocerá si les interesa. Eso se da en biología celular, es que yo conocí eso. Bien, ¿qué ocurre? En el síndrome de Marfan, la resistencia a la fibra elástica se pierde. O sea que la fibra elástica no regresa a su forma no estirada. ¿Okay? Es como cuando usted tiene un elástico desbembeado. O sea, por mucho ya no aprieta. Entonces, estas fibras elásticas de este paciente que síndrome de Marfan no aprieta. Por eso que él puede hacer todas estas cosas tipo contorsionistas. Fine, eso no parece ser tan deleterio. El problema es que recuerda que hay mucha fibra elástica en los vasos sanguíneos, sobre todo en las arterias grandes, sobre todo en la aorta. Entonces, esos pacientes con síndrome de Marfan, las aortas no tienen retroceso elástico. O sea, por así decirlo, su pared es más frágil. Y la pared, frente al exceso de presión arterial, pueden formársele dilataciones. ¿Okay? Esas dilataciones de la aorta se llaman aneurisma de la aorta. ¿Qué ocurre con el aneurisma? El aneurisma es un lugar donde la pared, a pesar de ser íntegra, es más débil. O sea que esa pared eventualmente se puede romper, se puede disecar y el paciente por ahí puede sangrar. Y eso es potencialmente amenazador de la vida. ¿Ok? Ahí puede morir de eso. Obviamente esto es rarísimo, ¿no? Pero es para que usted haga un enlace con todas las cosas que yo le estoy hablando en la clase de hoy. Y ahora sí, con eso terminamos, muchachos, por hoy.
dudas, preguntas, comentarios. Creo que no hay muchas porque ya pronto entre 14 minutos viene su quiz. Así que yo creo que lo más saludable es dejarle que ustedes para que puedan hacer su examen y después son libres en el chat de preguntarme todo lo que quieran, ¿no? Así que bueno, los dejo para que repasen o coman o lo que quieran hacer. Y después hablamos del quiz, ¿ok? Entonces cuídense y que estén bien y que les vaya bien. Gracias, igual, profe. Chao.